El presidente Daniel Noboa declarará el estado de excepción y remitirá a la Asamblea 2 proyectos de ley urgentes. Guillermo Lasso cumple sus últimas funciones como jefe de Estado y hoy entregó chalecos y 10 camiones a la policía. La jueza Ivonne Núñez y la activista Zaida Rovira son los nuevos rostros en el gabinete de Daniel Noboa en el Ministerio de Trabajo e Inclusión Económica y Social. Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró que no tiene tiempo para ir a pajarear a las convenciones del correísmo y criticó a ciertos de sus coidiarios, calificándolos de lamparosos. Casi 2.000 trabajadores engrosarán la nómina del Seguro Social, que según un informe de la entidad ya cuenta con un exceso de 7.000. Televistazo revela el origen del Black Friday y cómo se preparan los negocios del país para conquistar a los clientes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar este miércoles 22 de noviembre de 2023. Ecuador está a horas de arrancar con un nuevo gobierno que durará 1 año y medio. Transición. Se arma el tablero. Declarar un estado de excepción es la ruta que seguirá Daniel Noboa para, además de otras medidas, poder aprobar sus 2 proyectos económicos urgentes hasta finales de año. Patricio Díaz informa el plan que emprenderá luego de la posesión presidencial. El presidente de la República electo, Daniel Noboa, llegó a la Asamblea para el repaso del cambio de mando en el que asumirá el poder. Ahí confirmó que tiene adelantada la estrategia para cumplir su objetivo de aprobar en solo 30 días 2 proyectos económicos urgentes. Después de su posesión este jueves, entre sus primeras medidas decretará un estado de excepción por la situación que vive el país en general. Después del estado de excepción, que toma 72 horas que se procese, vienen 2 proyectos de ley económico urgentes. En estado de excepción se pueden presentar 2 proyectos al mismo tiempo. Será la reforma tributaria y asimismo también una reforma energética para que no volvamos a estar en la situación como la que estamos ahora, sufriendo apagones. Y la fecha prevista para que el legislativo reciba los proyectos sería el 28 de noviembre. La jefa de bloque de ADN describió parte de lo que tendrá el proyecto de ley encaminado a lo tributario. Lo principal es una tabla progresiva de deducciones al impuesto a la renta, contrastado con la política de contratación a jóvenes, a recién graduados, y además que se aumenten los beneficios tributarios para los recién graduados, por ejemplo, de instituciones públicas, de institutos técnicos. Centeno es presidenta de la comisión a la que llegará el otro proyecto, sobre el sector energético. Menciona que se basará en buscar la autogeneración. Que se eliminen los techos para la autogeneración, el autoabastecimiento, que los privados puedan participar de manera más activa en la generación de energía y de esta forma bajar los costos de energía a nivel nacional. La Asamblea está a la expectativa de las propuestas del mandatario. Por ahora fue solo un ensayo de su ingreso al hemiciclo legislativo para su posesión. El acto está convocado para las 11 de la mañana de este jueves. Y a horas de la posesión de Daniel Noboa como presidente de la República, 2 jefes de Estado han confirmado ya su asistencia a ese evento. También 3 cancilleres y embajadores. Fabiola Santana con la lista. Daniel Noboa asumirá la presidencia este jueves en medio de una corta delegación de jefes de Estado que han confirmado su presencia. Al país arribarán los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Bolivia, Luis Arce. También el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, todos afines al socialismo del siglo XXI. Otras autoridades también confirmaron su asistencia. Los cancilleres de Panamá, Yanaina Tehuani, de Haití, Jean-Victor Yeneyus, y Perú, Javier González. En representación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asistirá el embajador de Norteamérica en Ecuador, Michael Fitzpatrick. Además, asistirán embajadores de otras naciones, ministros de Estado, presidentes ejecutivos y secretarios generales de organismos internacionales, entre otros invitados. Hasta este jueves se conocerá el número específico de delegaciones internacionales. En el salón plenario Nela Martínez de la Asamblea se habilitarán 600 sillas para invitados nacionales y extranjeros.
Una jueza de la Sala de lo Laboral de Guayas estará al frente del Ministerio de Trabajo en el gobierno de Noboa. La magistrada Ivonne Núñez empezó a última hora el proceso de transición. Luisa María Heredia con los detalles. Ivonne Núñez Figueroa estará a cargo de la cartera de trabajo en el gobierno de Daniel Noboa. Hace pocas horas, ya contrarreloj, sostuvo un primer encuentro con el ministro saliente Patricio Donoso para la transición. Es conocedora del ámbito laboral, pero desde una perspectiva legal. Tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Mar del Plata en Argentina y hasta su designación como ministra. Se desempeñaba como jueza de la sala especializada en esa materia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Quiso presidir ese organismo en 2022, pero no resultó electa. En 2020, en cambio, se retiró del concurso para elegir a 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia por considerar que le hacía falta legitimidad. Su trayectoria en ese campo es muy amplia y también un poco accidentada. Fue destituida de su cargo de magistrada en 2016 por el Consejo de la Judicatura que encabezaba Gustavo Yalc. Luego de abrirle un sumario administrativo por una supuesta manipulación del sistema informático. Aunque 2 años después de eso, por disposición de la Corte Constitucional, fue restituida. Le concedieron una acción de protección por demostrar que durante el proceso no hubo espacio para su defensa. En el tiempo que no fue jueza, se dedicó al libre ejercicio. Ivonne Núñez Figueroa fue la primera abogada defensora del tío del ex vicepresidente Jorge Glass, Ricardo Rivera, en el juicio por el caso Odebrecht, que terminó en sentencia para ambos por asociación ilícita. Tuvo un papel crucial en esa causa para impulsar que el proceso fuera público, pero luego se retiró debido a la incidencia de Rafael Correa. Fue Núñez quien, antes de tomar distancia del caso, hizo público que hubo una llamada del exmandatario a Rivera en la que le aseguraba que todo estaba bajo control y que ese juicio no prosperaría. La futura ministra también se dedica a la docencia. Lazo en sus últimas horas. El presidente Guillermo Lasso entregó hoy vehículos y chalecos balísticos a la Policía Nacional. En su último discurso pidió a los uniformados que utilicen sus armas de dotación para enfrentar a la delincuencia organizada. Paul Romero con el informe. Son las últimas horas del presidente Guillermo Lasso en funciones. Este miércoles asistió a las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional en Puzuquí para entregar 10.000 chalecos de protección balística de los 52.000 adquiridos en Estados Unidos con una inversión de $30 millones. 6.200 chalecos serán para miembros del eje preventivo y 3.800 para los del Departamento de Investigación. Además, entregó 10 camiones con furgón con capacidad de carga entre 12 y 14 toneladas. Los vehículos serán utilizados para incautaciones de droga, precursores químicos. En su último discurso público, tras 2 años, 6 meses de mandato, el presidente dijo que su gobierno se preocupó de garantizar la seguridad jurídica de los policías para que utilicen sus armas y enfrenten a la delincuencia. Mi gobierno les deja con un reglamento para el uso legítimo de la fuerza. Antes estaban atados de manos para emplear sus armas, porque estaban expuestos a juicios por el uso de la fuerza. Eso se acabó. Señaló que en este año se recuperó la capacidad operativa de la policía con 232 camionetas, patrulleros, drones, armas, municiones, especialmente para las unidades tácticas. Así se despidió de los 60.000 uniformados que integran esta institución. Me despido con una profunda gratitud por su trabajo, por su lealtad y su valor. Que viva la Policía Nacional. ¡Que viva el Ecuador! El ministro del Interior, Juan Zapata, aprovechó esta ceremonia para hacer el último pedido al presidente saliente, el incremento del monto de alimentación o rancho, que actualmente es de $90 a $190, como el que reciben los militares. 4 días después de la Convención Nacional del Correísmo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, justificó su ausencia. En ese marco, criticó a varios de sus coidiarios que sí asistieron. William John con las polémicas declaraciones del funcionario.
Nosotros tenemos... Lo hizo en su enlace radial semanal. Aquiles Álvarez trató de explicar por qué su distanciamiento de los eventos del correísmo, específicamente de la Convención Nacional que se desarrolló el pasado sábado en Santo Domingo de los Áchilas. Además de Álvarez, a ese encuentro faltaron figuras como el alcalde de Quito y las prefectas de Guayas y Pichincha. Pero que no se trata de falta de convicción por la revolución ciudadana. Según el alcalde de Guayaquil, lo que está pasando es que ahora ya no tiene tiempo para esos eventos. Yo estoy administrando Guayaquil, yo tengo que trabajar. Yo no tengo tiempo para andar pajareando ni lampareando en convenciones, lo siento mucho. Y reconoció que por esto va a tener críticas, aunque ahí no quedó todo. Se desahogó y arremetió contra algunos de los correístas que sí fueron para apoyar la designación de Luisa González como presidenta del movimiento. En la revolución también hay algunos que son bien lamparositos, entonces no es cuestión de estar en una convención, no es cuestión de estar al lado de Luisa González. Hay que estar cuando se tiene que estar. Preocúpense de los lamparosos que están todos los días como perritos en las convenciones, en todos los eventos, y son los primeros traicioneros. Le ofrece trabajo a alguien y se van por otro lado también. Así que los tengo bien identificados, algunos que son lamparosos. Así dejó claro que entre sus prioridades no está, al menos por ahora, vincularse con los eventos de la agrupación con la que llegó a la alcaldía. En una de sus últimas acciones de gobierno, Guillermo Lasso firmó también 8 contratos para nuevos proyectos de energía renovable, como lo informa en el siguiente reportaje Francisco Garcés. 7 de los 8 contratos para el desarrollo de proyectos de energía renovable firmados por el presidente Guillermo Lasso en una de sus últimas acciones de gobierno fueron negociados en el 2022. El proceso de adjudicación que se inició en enero de este año terminó este martes por la tarde con el acto de firma en el Palacio de Carondelet. 37 empresas nacionales y extranjeras estuvieron interesadas y al final 7 de los 10 proyectos se firmaron. 3 son para generación hidroeléctrica, 1 en Santo Domingo y 2 en Morona, Santiago, y 4 son fotovoltaicos que se construirán en Imbabura. A esos 7 se suma el proyecto fotovoltaico Conolopus en Galápagos, en el que la francesa Total Eren invertirá $63 millones. Desplaza el uso de combustibles fósiles a fin de proteger aún más a nuestras islas encantadas y que éstas sean 100% sostenibles. Este proyecto beneficia a 7 de cada 10 galapagueños. La particularidad de los contratos firmados es que la inversión será 100% privada por $580 millones. Las empresas tendrán la administración de los proyectos fotovoltaicos por 25 años y de los hidroeléctricos por 30 años antes de revertirlos al Estado. De los 4 proyectos fotovoltaicos en Imbabura, 3 son de la francesa Neoen, que invertirá $180 millones. Promoveremos la participación de la mano de obra ecuatoriana durante las fases de construcción y operación, respaldando así el empleo local. Los nuevos parques generadores estarán en operación desde el 2025 y en conjunto deben aportar 430 megavatios al sistema nacional. Según las previsiones del Ministerio de Energía, el Ecuador requiere incluir anualmente alrededor de 500 megavatios para hacer frente al incremento de la demanda de energía del país. Y atención porque el viernes volverán los apagones, así lo confirmó el Ministerio de Energía y Minas mediante un comunicado. Cada empresa distribuidora definirá los horarios de los cortes. Sin embargo, este fin de semana, del 25 y 26 de noviembre, nuevamente los racionamientos serán suspendidos en todo el país. Israel dio luz verde a un acuerdo con el movimiento Hamás para la liberación de rehenes. El primer grupo será devuelto el jueves por la mañana. A cambio, se van a suspender temporalmente los ataques contra la Franja de Gaza y excarcelarán a palestinos, informa Pedro Jiménez. A las 10 de la mañana del jueves cesarán los bombardeos y toda la actividad militar de Israel contra la Franja de Gaza. Es una tregua de 4 días, conseguida luego de semanas de gestiones diplomáticas, en medio de una guerra que en mes y medio deja unos 14.000 muertos en suelo palestino, después de la incursión terrorista de Hamás y el asesinato de 1.400 personas en Israel. 50 rehenes, principalmente mujeres y niños, serán liberados por grupos. Son israelíes y algunos extranjeros con doble nacionalidad.
A cambio, Israel soltará de sus cárceles a 150 palestinos. 33 son mujeres, el resto hombres, la mayoría de entre 16 y 18 años, detenidos por atacar a la policía israelí en enfrentamientos en Cisjordania, y otros acusados de apoyar a organizaciones terroristas, porte ilegal de armas y otros cargos. Algunos serían cercanos a Hamas, a la Yihad Islámica y al Frente Popular para la Liberación de Palestina. Una decisión riesgosa pero necesaria, ha dicho el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre el acuerdo que esta madrugada fue aceptado por el gabinete de su gobierno. Dijo, sin embargo, que terminada la tregua reanudará los ataques hasta conseguir la destrucción de Hamas y que todos los rehenes regresen a casa. Durante el alto al fuego temporal se abrirá el paso a la entrada masiva de ayuda humanitaria, de suministros médicos y combustibles. Esto aliviará el sufrimiento de familias palestinas inocentes de Gaza, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha participado en las negociaciones, así como el gobierno de Qatar. El líder negociador de ese país señala que habrá un seguimiento diario, que cada parte deberá cumplir sus compromisos día por día y que espera que este acuerdo impulse a la comunidad internacional a intensificar esfuerzos diplomáticos para terminar definitivamente con el conflicto. El reglamento, la Ley de Economía Violeta, que fue publicado el 20 de noviembre, regula los pasos a seguir por parte de los empleadores ante una denuncia de acoso sexual. Además, obliga a las empresas a capacitar a sus directivos sobre ese tema. Diego Puente con la información. El acoso sexual laboral podrá ser denunciado por una víctima o por un testigo del hecho. Así se establece en el reglamento a la Ley de Economía Violeta que fue firmado por el presidente Guillermo Lasso y que ya está vigente. 6 de los 29 artículos del reglamento son medidas concretas para prevenir el acoso sexual en el trabajo. En el artículo 14, por ejemplo, se indica que ninguna persona que presente un caso ante los directivos u organismos internos de las empresas por acoso sexual sufrirá represalias. Se puntualiza que la denuncia podrá ser presentada por la víctima o por quien hubiera presenciado o escuchado sobre los hechos. Ante un caso de acoso sexual, la empresa o institución pública deberá garantizar la confidencialidad, la imparcialidad en las investigaciones y brindar protección, atención y apoyo. También se disponen sanciones si estos casos no son investigados. Mientras dure el proceso, el empleador podrá reubicar o separar temporalmente a los acusados. El reglamento también establece la obligación de las empresas de capacitar a todos sus empleados, especialmente a los directivos, gerentes, administradores y ejecutivos sobre acoso sexual laboral. La Superintendencia de Compañías controlará que hasta el 31 de diciembre del 2024, toda empresa que contenga un directorio incorpore mujeres entre sus miembros. El reglamento también nombra la creación del sello Violeta, que es una certificación para las empresas que cumplan con acciones para erradicar la violencia y la discriminación en espacios laborales. Las compañías pueden beneficiarse con incentivos tributarios al obtener la certificación. Desde el próximo año lectivo será obligatorio incluir la materia de educación financiera en la malla de escuelas, colegios y también universidades. Este miércoles fue lanzada la estrategia nacional, como lo informa Diana Bermeo. A partir del próximo año lectivo en el sistema público y privado se implementará la educación financiera en la malla curricular desde inicial hasta bachillerato. Se impartirá de forma obligatoria como parte de otras asignaturas fijas como matemáticas hasta séptimo año, mientras que desde octavo hasta sexto curso los alumnos recibirán la materia de emprendimiento, gestión y finanzas que abarca administración del dinero, planificación de ahorro a corto, mediano y largo plazo, procesos para obtener créditos y para invertir y en general competencias para tomar decisiones financieras acertadas. En el caso de las universidades e institutos técnicos tendrán autonomía para definir de qué forma incluyen a esta asignatura en su pensum académico. Estos lineamientos son parte de la Estrategia Nacional para la Implementación de Educación Financiera que fue elaborada por el Gobierno Central y el clúster financiero del país. Se concretó en un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Educación, el Consejo de Educación Superior y la Secretaría de Educación Superior que tendrá que ser puesto en marcha por el gobierno de Daniel Noboa. La población carece de conocimientos básicos financieros y por ese motivo toma decisiones financieras que lamentablemente no conducen a mejorar sus condiciones de vida. Educación financiera es una de las materias de la nueva malla curricular educativa. Otras asignaturas son programación, cosmovisión andina y lenguas de señas ecuatorianas.
Como parte del cierre de su gestión, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología presentó un listado de las carreras declaradas de interés público. Las universidades toman esa referencia para diversificar la oferta académica y entregar cupos y becas. Adriana Bermeo con el tema. 105 carreras de tercer nivel y 58 de formación técnica fueron declaradas de interés público por el gobierno. Este es un insumo para que las universidades, escuelas, politécnicas e institutos diversifiquen su oferta académica. Con base en este listado también se define el número de cupos y becas en el sistema de educación superior público. Se priorizaron 17 campos, entre los que están salud, educación, agricultura, medio ambiente, arquitectura y construcción, industria y producción y servicios de seguridad. De estas áreas se desprenden carreras como medicina, salud pública, asistencia para adultos mayores, minería y extracción, nanotecnología, ingeniería civil, educación policial, militar y defensa. Es la vía para seguir aumentando las posibilidades, no solamente de formación, sino posteriormente de empleabilidad. Este listado de 163 carreras toma en cuenta las necesidades de la población y de los sectores productivos y sociales, además de la demanda de cupos por regiones. Los profesionales de las carreras que constan en esta lista relacionadas con salud y seguridad deberán cumplir con el examen de habilitación profesional que es obligatorio para ejercer. En el 2013 se realizó la última lista de carreras de interés público. Solo 21 estaban consideradas en este grupo. Un fallo judicial podría beneficiar a cerca de 2.000 trabajadores de la Seguridad Social que pasarían a ser contratados bajo el Código de Trabajo. La nómina del IES actualmente tiene 34.000 funcionarios. Carla Delgado amplía la información. Más de 1.900 trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que laboran bajo el régimen de la Ley de Servicio Público podrían ser contratados mediante el Código de Trabajo por un fallo judicial. Se trata de choferes, cocineros, auxiliares de enfermería, entre otros empleados. Bajo una enmienda en 2015 se prohibió la contratación de obreros en el sector público. Sin embargo, 3 años después fue declarado inconstitucional y el Ministerio de Trabajo aclaró que el fallo no era retroactivo. Es decir, que solo podían pasar al Código de Trabajo los obreros contratados a partir de 2018. Esto fue considerado discriminatorio por el sindicato del IES, porque dejaba afuera a los trabajadores que empezaron su labor entre diciembre de 2015 y agosto de 2018. Las autoridades de la Seguridad Social aseguran que acatarán el mandato judicial. Sin embargo, aclaran que el Ministerio de Trabajo es el que validará esta lista. Una vez que el Ministerio valide, el IES tendrá el término de 5 días para suscribir los contratos indefinidos con los trabajadores que cumplan los requisitos para cambiarse de régimen. El fallo elevará la nómina actual del IES, que ya supera los 34.000 servidores públicos. Augusto de la Torre, que coordinó la Comisión Gubernamental para reformar al IES, asegura que este es un revés para la entidad, que actualmente ya tiene problemas de liquidez. Siguen aumentando los gastos sin que aumenten los ingresos, que son los aportes de los afiliados. Vamos a seguir creando un hueco que no vamos a saber cómo cubrirlo. Y el aumento de personal que tú mencionas simplemente va a añadir a esta trayectoria explosiva del déficit en todos los sistemas que administra el IES. Según un informe del IES emitido en 2019, la entidad tenía un exceso de alrededor de 7.000 funcionarios. Mediante una carta, el segundo mejor puntuado del concurso de Contralor General del Estado, Cristian León, renunció a ese puesto. En ese lugar quedará una exfuncionaria de la Contraloría afín a la Revolución Ciudadana. Fabiola Santana con el tema. Entre el martes y jueves de la próxima semana, la Asamblea Nacional tiene previsto posesionar al nuevo Contralor del Estado, Javier Mauricio Torres. Esto si las acciones de protección presentadas en contra del concurso que le dio el primer puesto no prosperan. El viernes se desarrollará una audiencia para resolver el recurso que interpuso Juan Falconi Puig, concursante que obtuvo el 6º puesto y fue embajador de Ecuador en Reino Unido durante el gobierno de Correa. Él pide que se califique
verifiquen y recalifiquen las pruebas. En caso de que una de las acciones afecte la designación de Torres antes de su posesión, debería asumir el siguiente de la lista. El segundo mejor puntuado era Cristian León, pero presentó su renuncia el martes ante el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea. Bueno, nosotros hemos recibido esa renuncia el día de ayer. No la pude poner en el como punto del orden del día de hoy del Pleno, ya que eso tiene que ser con 24 horas de anticipación, pero la próxima semana conoceremos como Pleno del Consejo de Participación la renuncia en sesión ordinaria. Así queda en la línea de sucesión Alejandra Vivanco, pues fue quien quedó en su lugar. Alejandra Vivanco es señalada como cercana al correísmo, pues era la subcontralora de Carlos Polit, quien ganó los concursos durante la década del gobierno de la Revolución Ciudadana. Con la inesperada renuncia del segundo mejor puntuado y las acciones constitucionales pendientes, la posesión en la Asamblea de Javier Torres está en peligro. Estados Unidos y Canadá investigan un accidente ocurrido en uno de los puentes fronterizos en la región de las Cataratas de Niágara. Un auto que salió de la ciudad de Ontario cruzó a toda velocidad, salió volando luego de chocar contra una barrera, se estrelló y estalló en el lugar. El incidente levantó sospechas de que se pudiera tratar de un atentado terrorista, versión que fue descartada más tarde. 2 personas que iban dentro del vehículo murieron y una más quedó herida. Este hecho provocó que se cerraran 4 cruces fronterizos a manera de precaución. Islandia mantiene la alerta ante una posible erupción volcánica. Los 4.000 residentes de la ciudad portuaria de Grindavik, que fue evacuada hace 10 días, no podrán regresar a sus casas durante semanas o meses. Un helicóptero de la Guardia Costera de Islandia hizo un sobrevuelo por la ciudad de Grindavik, donde las autoridades afirman que puede ocurrir una violenta erupción volcánica en cualquier momento. Grandes grietas pueden verse en las carreteras, surcan varios kilómetros, incluso atravesando casas. Estas fracturas son provocadas por la presión de una corriente de magma subterránea y con el paso de los días, el terreno está cada vez más desnivelado. La ciudad de Grindavik fue evacuada hace 10 días. 4.000 habitantes se vieron obligados a dejar sus hogares luego de sufrir más de 1.400 terremotos entre el 8 y 9 de noviembre. Desde entonces se reportaban 800 sismos diarios, que desde el lunes se han reducido a 300. Las autoridades permitieron a los residentes regresar para tomar unas cuantas pertenencias y luego alejarse del sitio nuevamente. La preocupación del gobierno es si podrán o no proteger la central de energía geotérmica, mientras que el sitio turístico Laguna Azul, una de las principales atracciones de Islandia, permanece cerrado. El gobierno trabaja con compañías de seguros y con bancos para que los afectados reciban un salario los próximos 3 meses y tengan rápido acceso a nuevas viviendas, de ser necesario. Islandia está ubicada sobre una grieta volcánica en el Atlántico Norte, por lo que los expertos creen que una gran erupción ahí puede ocurrir en cuestión de días. Estados Unidos tiene su primer pueblo autosuficiente, capaz de generar su propia energía con paneles solares. Además, resiste huracanes e inundaciones. Merlis González con los detalles. La comunidad la define como la ciudad del futuro. Babcock Ranch tiene casas amplias con césped perfectamente cortado, calles limpias, escuelas y centros de entretenimiento. Es una localidad planificada y organizada con una construcción que va más allá de lo estético. También es amigable con el ambiente. Una gigantesca granja de 700.000 paneles solares proporciona energía para sus 4.000 viviendas, lo que lo convierte en el primer pueblo de Estados Unidos que funciona únicamente con energía limpia. Babcock Ranch es una localidad de 72 kilómetros cuadrados, ubicada en la costa oeste de Florida, al norte de Fort Myers. Una zona que cada año es azotada por huracanes, pero sus diseñadores también pensaron en eso. Las casas están hechas con estructuras fuertes y ladrillos para resistir las ráfagas de viento.
Además, se ha desarrollado un sistema para predecir el clima de 7 a 10 días, de manera que se puede controlar el nivel del agua de los lagos para evitar las inundaciones. Babcock Ranch integra la energía renovable con espacios verdes e infraestructura moderna, pero es un lugar que apunta a la exclusividad. Sus viviendas cuestan desde los $400,000 hasta el $1,500,000. Corea del Norte anuncia que ha logrado poner en órbita un satélite espía militar después de 2 fracasos anteriores. El lanzamiento provocó la activación durante unos minutos del Sistema Nacional Antimisiles de Japón. El gobierno norcoreano afirma que el artefacto ya ha tomado fotos de bases estadounidenses en la isla de Guam. Tras conocerse esto, Corea del Sur anunció la suspensión parcial de un acuerdo militar que había sido firmado en el año 2018 con Corea del Norte, que prohibía acciones militares hostiles y establecía zonas de amortiguamiento a lo largo de la frontera de ambas Coreas en tierra, mar y aire. También reanudará operaciones de vigilancia. El zoológico de Chester, en Reino Unido, compartió imágenes del nacimiento de un rinoceronte negro del este, una especie africana en peligro de extinción. El personal dice que la madre, Suri, y su cría están en buen estado y son inseparables. El rinoceronte negro del este enfrenta una crisis que podría llevarlo a su completa extinción debido a la caza furtiva ilegal. En el mundo hay menos de 600 ejemplares, según los expertos. La misión internacional que vigila el concurso de jueces de la Corte Nacional alerta sobre la falta de transparencia del proceso. Los expertos recomiendan al Consejo de la Judicatura que corrija los errores y, si es necesario, retroceda. El informe con Jacqueline Rodas. Los representantes de la misión internacional que vigila el concurso de jueces de la Corte Nacional terminaron su primera visita al país. Se van preocupados por la falta de transparencia del proceso. Señalan 4 observaciones: que el Consejo de la Judicatura no publica la carpeta de los postulantes, no es clara la calificación que otorgaron en la etapa de méritos, el comité evaluador es de bajo nivel en comparación con un juez nacional, y la repetición de la prueba de confianza opcional, que solo rindieron 102 de 175 concursantes. Falta de claridad y transparencia y fundamentación de las decisiones que ha tomado el Consejo, y esta limitación a la información pública está en directa contravención con lo que establecen las propias normas legales nacionales. Los juristas advierten que está en juego la credibilidad de la judicatura, pero también de la más alta Corte de Justicia Ordinaria del Ecuador. Recomiendan enmendar y retroceder. Revisar y corregir tales objeciones a fin de asegurar la transparencia, credibilidad y legitimidad. Sugeriríamos incluso que los espacios institucionales pertinentes retrotraigan el proceso a la etapa que se requiera. Porque en el evento de que concluya el proceso y hay dudas o cuestionamientos, va una Corte Nacional de Justicia a quedar integrada por personas cuestionadas. La misión seguirá la pista del concurso y regresará al país en enero con sus 4 integrantes. Prevén publicar un informe intermedio y otro en febrero, cuando está previsto que el Consejo de la Judicatura proclame a los 7 jueces ganadores. Comerciantes de La Troncal recorrieron 30 cuadras en rechazo a la intimidación y extorsión que reciben en sus locales. La policía confirmó que en ese cantón se reportan hasta 16 casos por día. Vanessa Robles informa. Con banderas, carteles y pitos, 500 personas caminaron desde el monumento a la caña hasta el municipio de La Troncal, provincia de Cañar. Los comerciantes cerraron sus negocios para protestar ante las extorsiones e intimidaciones que 120 locales han recibido durante las últimas semanas. Piden cantidades de 80, 60, 50 mil dólares. Eso se ha visto en diferentes notas que dejan, y al no acceder a la gente, pues comienzan a llegar a los hogares y disparar a los locales comerciales. La policía confirmó a Televistazo que ya son 318 denuncias por intimidación y 262 por extorsión hasta octubre de este año, en este cantón de 62,000 habitantes, cuya principal fuente de ingreso es la agricultura y el comercio. No obstante, este último mes, los casos han aumentado hasta 16 por día, no solo en negocios, sino también en fincas. Queremos seguridad para nuestro cantón, que sea nuestro cantón, que regrese a ser lo que éramos antes. Todo esto porque, según la policía,
Hay un grupo de delincuencia organizada que opera en el cantón, principalmente en los recintos La Puntilla, Pancho Negro y Puente Palo, lo que ha ocasionado que algunos locales de las calles 25 de agosto, del Maestro y 24 de mayo, centro del cantón, suspendan su atención. Incluso ciertos dueños han decidido migrar a otras ciudades. 5 policías fueron baleados en Guayaquil y Durán este martes. 2 de los uniformados murieron. Merlin Ochoa informa que uno de los ataques ocurrió cuando perseguían a unos sospechosos. El asesinato quedó grabado por cámaras de vigilancia de la zona. 4 sicarios a bordo de 2 motos interceptaron a 2 uniformados y les dispararon. Los cadáveres del cabo Héctor Barroso Ceballos, de 27 años, y el policía Dani Guanín Moreira, de 22, quedaron en la intersección de las calles Quito y Francisco de Marcos, en el centro sur de Guayaquil. En rueda de prensa, el comandante zonal indicó que los agentes habían acudido al lugar por la alerta de un carro robado, pero al verificar que el vehículo era manejado por el dueño, decidieron detenerse para realizar el registro de la novedad cuando fueron baleados por la espalda. Tras el doble crimen, personal especializado inició operativos. Casi a las 9 de la noche circuló este video de los supuestos sospechosos cuando parquearon la moto usada en las calles García Moreno y Maldonado para escapar en una camioneta roja, la misma que fue hallada incinerada durante la madrugada de este miércoles en la vía perimetral a la altura del Panteón Metropolitano. Según la policía, casi a la misma hora, pero en el cantón Durán, los uniformados que perseguían a un carro sospechoso fueron atacados con fusiles. Lastimosamente fueron heridos 3 servidores policiales y 2 personas civiles como resultado colateral de este evento violento. Uno de los 3 agentes está en terapia intensiva. Esta tarde en el Palacio de Carondelet, el presidente Guillermo Lasso firmó uno de sus últimos decretos en el que oficializó la entrega de la competencia para que el municipio de Guayaquil pueda construir el 5º puente. Diego Cuenca con el informe. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acudió a Carondelet para que el gobierno le entregue la competencia de la obra del 5º puente. La delegación se concretó en un decreto que firmó el presidente Guillermo Lasso a un día de entregar el cargo. Ahora el Cabildo podrá poner en marcha la construcción de ese proyecto vial, que se anunció en el 2008, pero los últimos 3 gobiernos no lo ejecutaron. Son 46 kilómetros de vía, 4 puentes y 3 intercambiadores de tráfico. Una obra que beneficiará a millones de ecuatorianos. Es un complejo vial que solucionará en gran medida el tránsito, en especial de las zonas urbanas de Guayaquil, Yaguachi y Durán. Según Álvarez, el 5º puente es una obra que se desarrollará con la participación de la prefectura del Guayas, los municipios de Durán, Daule y San Borondón. Esa solución vial costará $700 millones y será una iniciativa para que el 92% de la carga pesada que va a los puertos marítimos se traslade por ese viaducto, ahorrando un promedio de 40 kilómetros de viaje a los transportistas que ya no entrarán a las calles de la ciudad. Y la vamos a trabajar con convicción, por supuesto, trabajando de la mano con la prefectura también del Guayas, con los cantones hermanos y esperando la colaboración del nuevo gobierno. El proyecto tardará en construirse al menos 5 años y beneficiará a 4,5 millones de habitantes de la provincia del Guayas. El presidente Daniel Noboa anunció que a su posesión lo acompañarán, además de los ministros ya designados, otros 2 secretarios de Estado recién nombrados. Durante el repaso de esta ceremonia en la Asamblea Nacional también criticó el proceso de transición. Estará el ministro de Defensa y el ministro de Economía y Finanzas. El equipo total de ministros y la foto oficial va a ser este domingo. Ahí conocerán a todos los ministros. Nuestros ministros han intentado tener un proceso de transición suave. Digamos que no ha sido posible, no por culpa de nuestros ministros, sino pues por el gobierno saliente, en ese caso. Por supuesto, ¿qué gano poniéndome pico a pico los últimos 10 años en 900, los últimos 10 días de 900 días que no hubo gran cosa? Y el lunes vamos a contarle también al Ecuador el estado
en el que encontramos el gobierno, la situación, exacto, la situación en la que recibimos el país. Zaida Rovira será la ministra de Inclusión Económica y Social de Daniel Noboa. Es una activista por los derechos humanos con una larga y polémica trayectoria en la Defensoría del Pueblo. En el gobierno de Daniel Noboa, Zaida Rovira será la ministra de Inclusión Económica y Social. Rovira estudió leyes en la Universidad de Guayaquil. Tiene una maestría en Derechos Humanos y Sistemas de Protección y actualmente cursa otra maestría en Derecho Constitucional. Es mediadora calificada por el Consejo de la Judicatura. Tiene 54 años y se identifica como montubia. Rovira ingresó a la Defensoría del Pueblo en el 2011. Fue coordinadora zonal de varias provincias de la costa y ejerció como vicedefensora desde el 2020 hasta el 2021. Pero no solo ha estado en esta entidad. En el 2015 fue designada directora del Consejo de la Judicatura en Santa Elena durante la administración de Gustavo Yalca. Su paso por la función pública no ha estado exenta de polémicas. Una de las últimas fue cuando asumió la Defensoría del Pueblo a raíz de la prisión de Freddy Carrión por un tema de abuso sexual. Ella era vicedefensora y asumió el cargo argumentando que Carrión estaba imposibilitado para ejercerlo. Mas Carrión la destituyó desde la cárcel. Rovira no dejó el cargo y se mantuvo como subrogante durante varios meses, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana, en ese tiempo manejado por una mayoría afín al correísmo, decidió que no estaba facultada para ejercer el cargo y que sus actuaciones como defensora del pueblo carecían de valor. Finalmente, Rovira salió de la institución cuando el Consejo de Participación designó a César Córdoba como defensor encargado. Pero antes de dejar el cargo, una comisión de la verdad de esa misma institución, creada durante la administración de Freddy Carrión, emitió un informe en el que señaló que Leónidas Issa era una víctima de los actos violentos que vivió el país durante las manifestaciones de octubre del 2019. Black Friday, la fiebre de ofertas. El Black Friday es un día en el que millones de personas llenan los centros comerciales aprovechando las ofertas en una fecha en la que las ventas superan las proyecciones. Pero ¿cómo surgió este día y desde cuándo el Viernes Negro es parte del calendario comercial en Ecuador? William Young informa. El Viernes Negro nació en Estados Unidos como Black Friday en la década de los 50. Una de las reseñas menciona que un viernes, posterior al jueves de Acción de Gracias, la ciudad de Filadelfia colapsó por una multitud que llegó para presenciar un partido de fútbol americano entre equipos del Ejército y la Marina que se jugaría al día siguiente. La policía extendió su jornada para intentar controlar el caos provocado en compras por Navidad y el intenso movimiento financiero que eso genera. Las personas se acercan. Llegó a Ecuador hace unos 10 años y está marcada en el calendario como una de las fechas más importantes en ventas. Cerca de $250 millones a escala nacional. En la vida de los comerciantes, el Viernes Negro es una jornada que lo modifica todo. Precios, personal contratado, estrategias, inventario. Y no solo en negocios grandes. Entre los minoristas, las rebajas también son parte de esta fecha. Y nace como una necesidad para poder justamente ubicar a las empresas, sacarlas de sus números rojos del año, de la mercadería que está inmóvil o que no tiene mucho flujo, y tratar de moverla para incrementar o salir de los números rojos a los números negros. Es una temporada en la que miles de personas recorren los negocios acelerando el paso para no perderse los descuentos. Un día icónico para el comercio. Así, los negocios y centros comerciales se preparan para el Viernes Negro, una fecha comercial que tomó fuerza hace unos años en el país. Los negocios incluso extienden los días de promociones para satisfacer la demanda de los compradores. Carla Delgado informa. El Black Friday cada año se consolida como una de las fechas más relevantes para el comercio. Y está claro que no es solo sinónimo de ofertas para los consumidores. Detrás hay un despliegue masivo de inversión en publicidad y marketing. Las empresas buscan las mejores estrategias, con el objetivo de destacarse entre la competencia y captar la atención de los consumidores.
César Orquera, jefe de marketing de este centro comercial del norte de Quito, asegura que solo para esta temporada se destina el 35% del presupuesto anual para publicidad. Entre las actividades que implementan están shows artísticos para convocar al público. Hay shows diarios, hay flash mobs, hay estaciones donde los niños pueden decorar galletas, pueden tomar leche, se toman fotos con Santa, tienen el meet and greet con la Mamá Noela. En el país, el Viernes Negro tomó fuerza en la última década y desde hace 3 temporadas se evidenció que las empresas incluso alargaron los días de descuentos. Entonces por eso decidimos que la mejor opción es hacerlo un fin de semana, porque justamente le damos pie para que la gente, si no alcanza el viernes, sábado y domingo sean las mejores opciones para encontrar los mejores descuentos. En este local de artículos del hogar, los días Black, como lo han denominado, iniciaron desde el lunes y se extenderán hasta el domingo. Lo mismo ocurre en este centro comercial del puerto principal, que empezó sus ofertas desde el fin de semana. Los supermercados no están ajenos al Viernes Negro. Aquí, incluso es donde más tiempo duran las promociones. Esto lo atribuyen a la gran acogida de los consumidores. Nos extendimos prácticamente un mes, entonces lo vamos alternando con diferentes productos. Las ofertas que se manejan casi son las mismas. 20, 30 y hasta el 50%. Meses de gracia y descuentos adicionales para los afiliados. Los negocios populares son los que menos invierten en publicidad, pero también se unen a la fiebre del Black Friday. Una piloto ecuatoriana espera ser parte. El Servicio de Capacitación Profesional SECAP lleva más de medio siglo certificando en carreras técnicas. Sin embargo, requiere la potenciación y atención del gobierno. En el siguiente informe, Hernán Higuera explica por qué. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP era una entidad que por más de 50 años se dedicaba a perfeccionar competencias, habilidades y destrezas técnicas con cursos de perfeccionamiento en carreras como auditoría financiera, contabilidad básica, cajero comercial bancario, servicio al cliente, mecánica automotriz, electricidad, carpintería, electrónica. Pero la corrupción y las malas decisiones políticas hicieron que el SECAP pierda su potencia. Es una entidad que sobrevive. Durante el correísmo sufrió el desmantelamiento de sus talleres, aulas y laboratorios que pasaron a la administración de institutos superiores regentados por Cenecit. SECAP se quedó entonces con escasa infraestructura y con equipos viejos. Pese a ello, ha venido capacitando. En este año, por ejemplo, 4,000 personas han recibido cursos. La mayoría estudiantes bachilleres que se quedaron sin cupo universitario y que ven en estas viejas aulas y talleres una opción para buscar un empleo rápido. Cuando yo tenga una buena experiencia, es más que nada obtener mi taller o crear una empresa y dar más fuentes de trabajo. Son en total 650 cursos que oferta el SECAP. La nueva tecnología automotriz llama la atención de los más jóvenes. Están llegando muchos automóviles, lo que son eléctricos, híbridos, entonces es esencial que nosotros sepamos a lo que nos vamos a enfrentar. Hace un mes SECAP, como datos firmados con Cenecit, pudo recuperar algunos bienes inmuebles en Loja, Chimborazo, Tungurahua, Carchi, Azuay, Guayas, Napo y Manabí, para poder compartir infraestructura con los institutos y poder habilitar también los cursos de capacitación técnica para personas interesadas en esos acuerdos que SECAP tiene con gobiernos extranjeros. Nos ven como potenciales para llevarse de aquí a la gente. El gobierno de Canadá, a través del gobierno de Quebec, quiere gente técnico, mecánicos, carpinteros y pues les piden un certificado nuestro como garantía de eso. El SECAP podría ser una gran fuente de profesionales técnicos que el país necesita, si los gobiernos le otorgaran los recursos que le adeudan. Desde su creación, los empresarios aportan el 1% de sus nóminas para el funcionamiento de los cursos de capacitación. Pero en el 2014, el Código Orgánico Monetario cambió las reglas. Dispuso que el 0.50% financie las becas del IESE y el otro 0.50% se destine al SECAP. Sin embargo, los recursos que se pagan a través de las planillas del IES no llegan al SECAP, se quedan en las arcas fiscales. Esta entidad tiene 370 servidores públicos que subsisten con $8 millones anuales que alcanzan para los sueldos. Cuenca fue elegida como el 7º rincón mágico del Ecuador, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Turismo.
Esa institución escogió a la capital Azuaya por varias características, por ejemplo, su cultura, arte y tradición. Luis Alfredo Zúñiga tiene más detalles. Luego de un recorrido por atractivos turísticos de Cuenca, se declaró oficialmente a la capital Azuaya como el 7º rincón mágico del país. El Ministerio de Turismo señaló que esto se dio bajo el nombre de Cuenca Patrimonio Mágico y tiene un enfoque de cultura, arte y tradición. Este reconocimiento es específicamente para el Centro Histórico de Cuenca, en donde hay 38 atractivos, entre ellos el Parque Central Abdón Calderón, la Plazoleta Cruz del Vado, la Iglesia de Todos los Santos, la Casa Patrimonial Municipal Márquez, entre otros. También se ubican 45 establecimientos entre hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, agencias de viaje y operadores turísticos. Además, se suman 25 iniciativas locales referentes a hojalatería, tejido, panadería, dulcería y más. Con esta declaratoria, el Ministerio de Turismo se compromete a promocionar más a Cuenca a escala nacional e internacional. La vigencia es de 4 años y para mantenerla es necesario realizar acciones de mejora continua. El alcalde Cristian Zamora se refirió a la declaratoria como una forma de resaltar la oferta turística que tiene Cuenca